Buenas tardes a todos. Soy Inmaculada Rodríguez, directora académica del Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato de UNIR. Os doy la bienvenida a esta masterclass que hemos organizado desde este título para dar respuesta a las inquietudes que muchos alumnos y docentes nos habéis trasladado desde la entrada en vigor de la nueva ley educativa, la LOMLOE. Es evidente que supone un gran reto adaptarse a esta nueva realidad, tanto por la necesidad que tiene ahora el profesorado, necesidad de formación específica, como de tiempo y de herramientas para poder preparar estos nuevos materiales de acuerdo a los nuevos requerimientos. No cabe duda de que el diseño de situaciones de aprendizaje es ahora esencial tanto para la preparación de oposiciones como para la práctica diaria del aula. Dado que en este máster especializamos a nuestros alumnos en la enseñanza de la lengua y la literatura, haciendo énfasis en la innovación, hemos creído interesante ofrecer una Open Class que vinculara de manera directa LOMLOE, situaciones de aprendizaje y clase de lengua y literatura. Así que tengo el gusto de presentaros a nuestro ponente, el doctor Álvaro Rosa. Álvaro Rosa, buenas tardes, muchas gracias. Es doctor en Literatura Española y Teoría de la Literatura Comparada por la Universidad de Navarra. Ha sido profesor titular de Lengua y Literatura en centros de secundaria y de bachillerato. Actualmente es profesor de UNIR en el máster de Didáctica de la Lengua en secundaria y bachillerato, también en el máster de Formación del Profesorado, de Innovación Educativa, entre otros. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Docente de UNIR por la calidad de su labor docente y es especialista en literatura española y en la innovación en la didáctica de la lengua y la literatura. Es el director del Grupo de Investigación, Innovación, Identidad y Literatura en Español. Es autor de publicaciones especializadas y también de materiales docentes. Ahora mismo, precisamente, Álvaro está culminando un manual para nuestro máster, un manual sobre programación y enfoques en la enseñanza de la lengua y la literatura en secundaria y bachillerato, que se centra precisamente en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? El diseño de situaciones de aprendizaje. El doctor Álvaro Rosa se va a ocupar de impartir esta masterclass que hemos titulado, como ya sabéis, Cómo diseñar situaciones de aprendizaje para la clase de lengua y literatura. Y más allá de ver este cambio de paradigma como un reto, que lo es, nos planteará cómo aprovechar el potencial pedagógico de la LOMLOE a través de pautas para diseñar situaciones de aprendizaje en el aula. Se apoyará en los avances en la neurociencia y en el modelo de educación inclusiva que marca el diseño universal para el aprendizaje. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte hoy, la verdad. Y bueno, ya para acabar, la dinámica de la sesión consistirá en que yo ahora le daré la palabra al doctor Álvaro Rosa. Mientras tanto, vosotros podéis formular preguntas a lo largo de la sesión, podéis formular preguntas en el chat y si al final, pues intentará contestar a las que pueda. Esta masterclass se está grabando, pasará a formar parte de los contenidos del máster, aunque se está realizando en abierto. Bien, pues eso es todo. Os dejo con el profesor Álvaro Rosa. Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada. Podemos comenzar la presentación. En primer lugar, antes de iniciar esta Open Class, quería agradecer a Inmaculada pues, por el tesón que está manifestando en el máster, por sacar pues, aspectos nuevos de innovación docente, sobre todo en un área como la nuestra, ¿no? Que es la didáctica de la lengua y la literatura, que quizá todavía le falta ponerse un poco al día. Me gustaría que esta Open Class fuera un momento de revolucionarse, de recuperar la autoestima profesional como docentes ante los nuevos desafíos que suponen pues, la nueva ley, que aunque sea de ámbito nacional, se puede aplicar a España, bien puede tener contenidos transversales para toda Hispanoamérica. Agradezco, por tanto, a la UNIR por esta ocasión. También querría agradecer especialmente a todos los que me han ido formando durante estos años, sobre todo al proyecto Readúa
de la Consejería de la Junta de Andalucía, sobre todo a Javier Álvarez, y a la asesora del Centro de Formación de Profesorado del CEP de Sevilla, Ana González, que sin duda me han ido acompañando en este reciclaje. Empezamos esta Open Class explicando el porqué del título. Conoce cómo diseñar una situación de aprendizaje para la clase de lengua y literatura. Todos somos conscientes de los nuevos retos educativos, como desde 2015 me viene a la cabeza un congreso, una declaración celebrada en Incheon, Corea, por la UNESCO, en la que se abogaba un nuevo enfoque en la educación, siguiendo los paradigmas de la Agenda 2030 y, sobre todo, intentando lograr ese objetivo número 4, educación para la calidad. En esa conferencia, en esa declaración celebrada, se están poniendo las bases de una manera de educar distinta, bien sea con el enfoque de los contenidos, la manera de evaluar, la metodología, y los objetivos didácticos pasan a ser totalmente distintos y tienen que estar interrelacionados con una educación más inclusiva. Antes de empezar esta presentación, no voy a dilatarme en la introducción, deciros que si bien es verdad que a finales de los años 60, en el marco de la arquitectura inclusiva, se dio cuenta Ron Mays la necesidad de adaptar los espacios para todo tipo de personas, Rossi Meyer en el 2002, sobre todo auspiciados por el grupo de investigación el CAST, especial en tecnología, vieron necesario crear y acuñar el término de diseño universal para el aprendizaje, en la medida que el aprendizaje era diverso. Y la manera de aprender también. Esto lo llevaron a cabo a partir de las tecnologías y después lo lograron ir desarrollando en el currículo, tratando de que no solo fuera un cambio de tecnologías, sino del currículo de todos los países. De ahí el interés de esta masterclass, que se quería simplemente centrarla en este contexto global. Aquí tenemos las 3 redes cerebrales que investigó el CAS, Rossi Meyer, las de reconocimiento, las estratégicas y, como veis, que están en fondo verde, las afectivas. En efecto, se ha descubierto neurológicamente cómo aprendemos, bien por reconocimiento, es decir, el aprendizaje se estimula para adquirir conceptos, serían las redes cerebrales de color morado. Las estratégicas es cómo yo soy capaz de expresar esos conocimientos, y las afectivas, que serían en color verde, serían las redes cerebrales encargadas para la motivación. Si no tenemos en cuenta estas 3 redes cerebrales que se desarrollan en el aprendizaje y centramos la enseñanza solo en un paradigma academicista, memorístico, en el que el profesor, en este caso de lengua y literatura, trata de transmitir unos contenidos y no sabe cómo conoce la manera de conocer de nuestro alumnado, sería muy difícil realmente lograr contextos de aprendizaje significativos. Por eso, la primera idea que quería transmitir de esta Open Class son 2 libros. El de Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje y a la enseñanza, de Héctor Ruiz. Creo que es un libro muy solvente en el que explica cómo son los procesos de aprendizaje, está adaptado para educadores y con un rigor científico realmente consolidado. Y después tenemos un pequeño librito, se llama Aprender a aprender, del mismo Héctor Ruiz, que lo que viene a explicar de manera muy divulgativa cómo se produce ese proceso de memoria, de aprendizaje. Los retos ante el nuevo profesor de lengua y literatura son estos. Estamos en entornos digitales, contextos altamente innovadores, se está redescubriendo pues, estos avances de la neurología aplicada, por ejemplo, a la enseñanza, y tenemos que conocer cómo aprendemos. Dicho esto, es de obligada mención hablar del concepto que acuñaron Rossi Meyer en el 2002 de diseño universal para el aprendizaje. Dicho esto, ¿por qué? Primero, porque la enseñanza tiene que ser inclusiva, tiene que adaptarse a todas las capacidades cognitivas. De ahí un nuevo concepto que tenemos que conocer, que se llama los procesos cognitivos y los programas de enseñanza multinivel. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no nos basta con ser docentes que
planteamos una actividad y los alumnos tienen que ceñirse a esos criterios para realizarla, sino que esa actividad tiene que estar adaptada a las distintas maneras de aprender. Eso se llama los retos de la enseñanza inclusiva y tiene mucho que ver con el diseño universal del aprendizaje. De ahí surgen, y de allí el CAS, que hemos estado hablando, del Centro de Tecnología Espacial Aplicada, son siglas en castellano, trata de investigar y descubre que de esas 3 redes cerebrales, como hemos mencionado en la diapositiva anterior, cada una de ellas se conectan con un principio DUA. El primero sería proporcionar múltiples formas de implicación, que tendría que ver con las redes cerebrales emotivas. Este principio se vincula a las redes emocionales y trata de motivar al alumnado para que se sienta comprometido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, como docentes de lengua y literatura, no nos basta con plantear actividades o estrategias, sino primero tenemos que activar conocimientos, lograr motivar. Si no se produce esa motivación previa, es difícil seguir en este proceso y seguir con el segundo principio, que se llama proporcionar múltiples formas de representación de la información y de los contenidos, que, no sé si os acordáis, estaba dibujado en a color morado y hace referencia a cómo aprendemos y cómo almacenamos esos conocimientos. No podemos centrarnos en este aspecto, nos tenemos que ceñir en una situación de aprendizaje, pero yo creo que es muy importante conocer cómo funciona el cerebro. Claro, pero no basta conocer, no basta activar esos conocimientos y activar esa red cerebral. Hay que seguir avanzando en el tercer principio DUA, que se llama proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje. Y era lo que en la diapositiva estaba dibujado en color azul. Es decir, tenemos que saber expresar los contenidos que conocemos. Este es el gran reto docente. El gran reto docente es aplicar esos principios conectados con la realidad. ¿Cómo se concretan esos principios en el aula real? Pues mediante lo que se denomina pautas DUA. Si os metáis en la página web Educadua, tendréis todo tipo de información. Aunque sé que es un contenido muy novedoso, hay información de calidad y podéis encontrar toda la información al respecto. Por tanto, hemos dicho que hay diversas formas de aprender y se necesita una reflexión muy profunda sobre el proceso educativo. Ahora bien, soy un docente de lengua y literatura, quiero afrontar estos retos, pero me encuentro con el miedo a este desafío. Ante ello, la primera idea que quería decir, antes de explicar qué es una situación de aprendizaje y explicar cómo llevarla a cabo desde el aula de lengua y literatura, me gustaría incidir que no nos tienen que dar miedo las nuevas leyes educativas. Todas giran en torno a estos principios que he conectado hace unos minutos. Conocer los desafíos LOMLOE tiene que ser una oportunidad para reciclarse y descubrir enfoques educativos apasionantes y no son especialmente complicados, como iremos viendo. Al final, aportaré una bibliografía final para que los que no estén puestos en esta terminología o no sepan diseñar situaciones de aprendizaje lo puedan hacer con libros de contenido divulgativo, no especialmente caros y que a mí me han resultado especialmente útiles. Otro aspecto que me gustaría incidir antes de empezar la situación de aprendizaje, explicando cuál es su naturaleza, etcétera, es el concepto de aula del futuro. Estamos ante un cambio de paradigma en la que el aula ha dejado de ser concebida como un espacio rígido en el que el docente se sitúa en la parte superior, los discentes están sentados siempre en la misma silla, en la misma mesa y van pasando las asignaturas en una actitud inmovilista. Esto se está trabajando desde Europa desde la primera década, sobre todo la segunda década del siglo XXI. Como veis, el aula del futuro sería reorganizar los espacios del aula para desarrollar una serie de habilidades como interactuar, desarrollar, crear, explorar, presentar e investigar. Si bien es verdad que no todos los centros educativos, es más, muy pocos, poseen el aula del futuro,
También es verdad que nosotros podemos hacer apaños en nuestro salón, en nuestra aula, creando pues, pequeños grupos en el aula de interactuación, de desarrollo, de crear, etc. Esto lo vemos muy bien en la educación infantil y en la primaria, en la que sí que se puede trabajar por espacios. Bueno, pues uniendo los principios pautas DUA con el concepto del aula del futuro, que ha venido para llegarse, seguimos en el contexto LOMLOE. Estamos ante una nueva ley marcadamente competencial, donde los contenidos han dejado de existir. No es que no existan, se llaman saberes básicos, sino que se tienen que vincular a competencias específicas y estas a criterios de evaluación. Este cambio marcadamente competencial viene motivado por la importancia de que el docente conecte el currículo con la vida y desarrolle esas habilidades que le van a permitir que sus alumnos afronten el principal desafío, que es integrarse en sociedad. Por tanto, esto exige un cambio educativo, una terminología nueva y un enfoque diferente en la adquisición de la competencia digital. Y por eso yo planteaba esta pregunta. ¿Estamos acomodados? ¿Tenemos miedo? Vemos que se acerca un tren, ¿no?, en esta diapositiva. Lo había puesto porque como no nos situemos en la LOMLOE, en los nuevos contextos de la LOMLOE, como pensemos que es una cosa baladí, que se irá, probablemente perderemos el tren de la LOMLOE, pero será difícil tomar el próximo tren que seguirá por la línea del diseño universal del aprendizaje, de los principios de aprendizaje basado en los principios y pautas DUA, en la enseñanza inclusiva. Es más, podemos ver la LOMLOE como una puerta de entrada a un universo de expectativas a nivel mundial en la educación y que nos puede servir para, como bien abogaba la profesora Inmaculada, la coordinadora del máster, hacia la necesidad de que los docentes de didáctica de la literatura pues, estemos en contextos de innovación. El centro de la revolución está en las situaciones del aprendizaje, que son la materialización de lo que es una programación LOMLOE. Lo que antes se llamaba unidades didácticas, quizá en la LOMCE se auspiciaba como unidades didácticas integradas, ya no existen como tal. Son situaciones de aprendizaje. Tenemos que tener también en cuenta el peligro de falsos predicadores LOMLOE, como me comentó una amiga especialista asesora en el CEP de Sevilla, que son aquellos que entienden las situaciones de aprendizaje y la programación LOMLOE como un mero esquema. O sea, en la programación LOMLOE, como vamos a ver, no basta seguir los criterios que vamos a ver a continuación, sino que tenemos que tener en cuenta siempre el profundo alcance competencial. Después, la enseñanza multinivel, es decir, adaptar las actividades individuales a la diversidad del alumnado, crear actividades cooperativas, conocer los distintos procesos cognitivos. Es decir, es una realidad muchísimo más rica y muchísimo más, profunda de lo que puede parecer a primera vista, porque estamos hablando de un cambio en el paradigma educativo que lo están tratando desde organismos internacionales como puede ser la UNESCO. Me voy a centrar para explicar los elementos de una situación de aprendizaje de la instrucción 1/2022 del 23 de junio en su anexo cuarto de la Junta de Andalucía, que es la concreción curricular, digamos, de la ley LOMLOE. He querido escoger esta comunidad autónoma porque en este anexo 4 didácticamente explica muy bien cuáles son los elementos de toda la situación de aprendizaje, entendida como en la materialización, en la programación de el currículo y de todas las competencias generales que se tienen que adquirir durante la etapa para conseguir un acertado perfil de salida del alumnado. Sería como lo que entendíamos la unidad didáctica anteriormente, ahora se llaman situaciones de aprendizaje, pero envueltas en esta complejidad. Primero, identificación y centro de interés. Tenemos que buscar un título atractivo y que sea interesante para el alumnado. Es decir, tenemos que proponer situaciones de aprendizaje que activen las redes emocionales, afectivas. Y toda situación de aprendizaje requiere un producto final, una tarea en la que todos sumamos, todos hacemos un proyecto. De ahí la conexión que tiene con el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos.
Después, la situación de aprendizaje requiere una concreción curricular, es decir, adaptar todas las actividades, tareas y ejercicios que serán la secuenciación didáctica, que es lo que voy a desarrollar en esta Open Class, según las competencias específicas, criterios de evaluación que fija la ley. Por último, mirad que pone medidas de atención educativa. No dice medidas de atención a la diversidad del alumnado o medidas para alumnado con necesidades educativas especiales. Es que dentro de las medidas de la atención educativa, dentro de esta enseñanza de carácter inclusivo, estarán también los alumnos sobrecapacitados, los que tengan menos capacidades de aprendizaje en la lectura, en la escritura, problemas y también aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Digamos que esta medida de atención a la diversidad educativa, se abre en abanico a todas las maneras de aprender. Y por último, la valoración de lo aprendido sería la evaluación de la situación de aprendizaje. Vamos a seguir centrándonos. Vamos a proponer una situación de aprendizaje rápidamente, en la que se va a aplicar la didáctica, la literatura y el patrimonio basándose en Gustavo Adolfo Bécquer. He elegido este tema porque pienso que el patrimonio de cada pueblo, de cada nación, está muy vinculado con su cultura y con su identidad. Y Gustavo Adolfo Bécquer está profundamente arraigado con la ciudad de Sevilla. Para ello, vamos a servirnos de una serie de herramientas digitales como Book Creator para generar una antología literaria digital, Padlet para crear un callejero literario, Mentimeter para crear esos conocimientos previos, activar esas redes afectivas y por último nos serviremos de una grabación con croma a partir de InShot, que nos permitirá editar esa presentación. El producto final de esta situación de aprendizaje sería elaborar una ruta turística literaria para que los alumnos, pues, de un centro educativo, en este caso de la ciudad de Sevilla, puedan hacer una excursión final. Y el producto que se realizará en el aula será una guía turística con todas estas aplicaciones. Vamos a ello. Hemos dicho que para iniciar una situación de aprendizaje no basta con poner un título, justificarla y decir por qué es interesante. Tenemos que activar conocimientos previos, tenemos que motivar al alumnado para que se sienta atraído al desempeño de las distintas tareas, actividades y ejercicios que se van a llevar a cabo. Para ello, Mentimeter es una herramienta útil que permite hacer pequeñas preguntas interactivas. Los alumnos, como veis, hay un código. Con ese código pueden introducirse en dispositivos digitales y se le hace una pregunta. ¿Conoces algún lugar de tu ciudad relacionada con Bécquer? Esta situación de aprendizaje la ha planteado para primero de ESO, alumnos en torno a 12 años. Y como veis, lo que hace la opción de nubes de palabras de Mentimeter es colorear y sobre todo poner en tamaño mayor aquellas intervenciones que han sido más repetidas y sirven para que el profesor tenga un feedback de cuáles son los conocimientos. Estas pantallas interactivas, el problema de Mentimeter es muy sencillo. La versión gratuita ofrece 3 plantillas interactivas y pienso que pueden ser interesantes. También se puede plantear quién piensas que fue Bécquer y los alumnos pueden votar o pueden participar. Si el aula no tuviera recursos tecnológicos, se podría hacer con cartulinas de colores y se podría también realizar un ejercicio de motivación. Y aquí estamos en el centro de la Open Class, en el centro de la situación de aprendizaje, que es su materialización. ¿Cómo la voy a llevar a cabo? Lo que se llama la secuenciación didáctica. Como veis, esta secuenciación tiene una línea que separa la nube de palabras de Mentimeter y la excursión final, porque va a ser fuera del aula, y la secuenciación propiamente dicha empezará con la presentación del profesor, después seguirá una antología con Book Creator, después el callejero literario con Padlet y la grabación con croma InShot. Esta situación de aprendizaje lo que va a primar es el aprendizaje cooperativo, trabajar por grupos, como iremos viendo, y el aprendizaje individual.
El color de los recuadros no está hecho al azar, sino que se relaciona con uno de esos colores que vimos anteriormente del aula del futuro. En la parte presentar, que era de color naranja, pues se situará el docente, donde explicará, lógicamente, en qué consistirá la situación de aprendizaje y cómo se van a llevar a cabo las distintas tareas, como la antología literaria with Creator, el callejero literario con Padlet, la grabación de croma con InShot y cómo se realizará la excursión final. En la zona verde tendríamos la zona del aula del futuro de crear, donde los alumnos elaborarían la antología con Boot Creator y el callejero con Padlet. Y en la zona de presentar, pues se realizará la grabación final ante la comunidad educativa, padres, o incluso se podría invitar a medios de comunicación sobre Becker y Sevilla. Y por último, la excursión final. Fijaros cómo estamos apostando por una educación competencial. Los alumnos están aprendiendo literatura, patrimonio, están acercándose a Gustavo Adolfo Becker y están empleando la tecnología, como veremos a continuación. La antología literaria con Boot Creator me permite, es una aplicación muy sencilla, una herramienta digital muy sencilla, en la que permite hacer plantillas de revistas, de periódicos, libros. Tiene muchísimas posibilidades y realmente es sencillo. Solo basta con ver algún tutorial. Incluso la misma compañía, la misma empresa Boot Creator ofrece un cursillo online de un par de horas en la que te explica su funcionamiento. Entonces, la antología literaria Boot Creator es multinivelada, en el sentido de que puedo diseñar un libro. Los alumnos que tengan más capacidad en las competencias en conciencia y expresiones culturales, pues podrán diseñar el libro. Después permite hacer grabaciones dentro del libro, permite grabar vídeos con subtítulos. Esto es importante de cara al alumnado que tiene dificultades visuales o auditivas. Permite elaborar un vídeo de manera conjunta, por tanto, se fomenta el aprendizaje cooperativo y a la vez se activan, como podéis ver en la diapositiva al final, abajo, las 3 redes cerebrales, porque no solo motiva, sino activa conocimientos y los expresa, bien sea editando textos, grabando textos, etc. Aquí podéis ver el resultado de una antología literaria. Creo que si pinchan en ella, verán un código QR donde pueden verla cómo está desarrollada, si le interesa. No sé si será posible, yo así lo hice, pero no lo he podido comprobar, ¿de acuerdo? Entonces, con Boot Creator pues podemos editar vídeos, podemos diseñar antologías, crear periódicos, editar. En definitiva, podemos cambiar el color, el tamaño de la letra, subtitular. Me parece una herramienta sumamente útil. El callejero literario de Sevilla con Becker puede ser quizá la tarea que engloba todo lo que hemos hecho anteriormente. El docente, en la presentación, lógicamente, ha explicado la importancia que tiene Becker con la ciudad de Sevilla, le ha proporcionado enlaces de internet de interés, vídeos. Los alumnos han investigado para hacer esa antología y ahora para elaborar un callejero. Un callejero con la aplicación Padlet, que es muy intuitiva, que permite una opción de mapa de situar espacios, como veremos a continuación, en donde podemos señalar los sitios donde Becker nació, las obras literarias relacionadas con Becker y Sevilla. Por tanto, nos permite visualizar en un entorno concreto los lugares, uniendo el patrimonio histórico de Sevilla, que está muy relacionado con Gustavo Adolfo Becker, con su producción literaria. Padlet nos permite diseñar, nos permite fomentar el espacio. Por tanto, aquellos alumnos que tengan especialmente desarrolladas las competencias en ciencias y en tecnología y ingeniería, pues son especialmente aptos. También nos permite crear, editar, nos permite insertar hipervínculos, incluso presentaciones Canva, permite grabar, introducir vídeos, en definitiva, e incluso emoticonos. Y, como hemos podido señalar también en esa foto de Rossi Meyer, activa las 3 redes cerebrales del aprendizaje.
He escogido la rima 7 de Bécquer, que se relaciona en una calle de Sevilla donde hay una placa conmemorativa, la rima 10ª, que se relaciona con esa escultura, ese conjunto escultórico que se ve en torno al Parque de María Luisa. La carta desde mi celda de Gustavo Adolfo Bécquer, la carta 3ª, que habla pues de su tumba, incluso hay una fotografía en esta presentación que aparece una cruz blanca, donde se rememora pues, el sitio donde se describía esa carta 3ª desde mi celda, y después hay leyendas literarias muy interesantes, de gran calidad literaria, y que están relacionadas con el convento de Santa Inés, donde vemos ese órgano, que está muy cerca de la Plaza de la Encarnación, y también un fragmento del contemporáneo, porque Bécquer también fue periodista, en el que describe cómo eran los alcázares, porque ahí estuvo un taller donde un familiar suyo le impartió clase de pintura. Y la venta de los gatos es otra leyenda que se sitúa en otra zona de Sevilla. Y como veis, al final, abajo, pues hablamos del convento de San Jerónimo, porque es ahí donde se describe, muy próximo a ese convento, está la venta de los gatos. Y esa escultura que ven del ángel, un ángel gótico, está en el Panteón de Sevillanos Ilustres, que porta el libro de las rimas, donde yacen actualmente los restos mortales de Bécquer y Valeriano. Como veis, el empleo de la literatura se ha fusionado con el entorno de la ciudad de Sevilla y los alumnos ya no estudian literatura de memoria, sino que lo asocian a elementos patrimoniales, y esto lo que hace es lo que postula el diseño universal para el aprendizaje, que viene a ser que mientras más puntos de conexión haya entre lo aprendido, mientras distintas maneras, mientras distintos soportes, imágenes, sean los que utilicemos para encajar conocimientos, es más probable aprender y activarlos y depositarlos en la memoria. Este sería el resultado del callejero literario, que no se puede compartir, pero como podéis ver, se puede hacer una pequeña ruta donde están pues, esos puntos, donde nace Bécquer, donde se bautiza, donde tiene esas lecciones en el taller de los Alcázares, donde están enterrados sus antepasados en la Catedral de Sevilla, donde se inspiran estas leyendas, como hemos dicho, el convento de Santa Inés, y donde están situados los principales conjuntos históricos y sobre todo escultóricos del escritor, en distintos puntos de la ciudad de Sevilla, lo cual hace que el alumno se identifique por esos sitios, por ese entorno, por esos barrios, y le digan algo, y vean al escritor como una realidad viva, que perdura al día de hoy. Y los monumentos, por su misma palabra, son memoriales, son recuerdos que intentan eternizar esta situación. Para ir terminando esta situación de aprendizaje, nos hemos propuesto que cuando la tengan desarrollada utilicen una técnica muy sencilla, tan sencilla como grabar con croma. Solo necesitamos una lona de color verde, el color que pone el fondo de esas letras. Puede ser pintada la pared, se puede comprar una pequeña, sí, bueno, no me sale la palabra, pero bueno, me entendéis, ¿no? De ese mismo color, y simplemente bastaría que el alumno editara bajo el fondo verde. Solo se necesita ese color. Con un dispositivo digital cualquiera, bien sea una cámara, un móvil, se grabaría, y con esta aplicación InShoot, que voy a explicar brevemente, después se puede editar un fondo magnífico. Con grabación con croma sería tener pues, ese fondo verde, no necesariamente tiene que ocupar gran espacio, sino simplemente que actúe de fondo neutro, y una vez se tenga editado este vídeo, solo bastaría descargarse la aplicación InShoot. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Hazte con una lona verde, edita el vídeo con tu móvil o con cualquier otro dispositivo, descárgate la aplicación InShoot, selecciona el vídeo que has grabado como fondo, después verás que tiene una opción que se llama PIP, sube el vídeo que grabaste en clase, y ya después simplemente hay una opción que es croma más aumenta fuerza, que lo único que permite es
si ha quedado algo de fondo verde, pues recortarlo. Es decir, nosotros podemos hacer un fondo de Sevilla y el alumno puede estar presentando con ese fondo. Podemos hacer un fondo natural, podemos hacer un fondo de cualquier característica y el alumno puede estar editando, o sea, puede estar presentando pues, esa ruta literaria de una manera muchísimo más motivante. Como veis, la secuenciación didáctica ha empleado distintos recursos que han activado lo visual, lo auditivo, la competencia en comunicación lingüística, que es la esencial en nuestra asignatura, se ha llevado a cabo mediante tecnologías digitales. Otro aspecto importante de la LOMLOE es que estas tecnologías digitales no hay que emplearlas solo al azar, sino que tienen que estar ordenadas dentro de unos criterios, de una manera responsable para aprender. De hecho, ya lo que se llaman las tecnologías de la información y la información, que se han pasado a llamar tecnología del aprendizaje y el conocimiento, etcétera, 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 tienen que estar al servicio de aprender. No basta con diseñar estrategias didácticas por diseñar, sino que tienen que tener un planteamiento de fondo. Por eso, una de las características de la LOMLOE viene a interpelarnos y decirnos ¿por qué planteo esta actividad? ¿Para qué la planteo? ¿Y qué pretendo que los alumnos aprendan? Esto es un giro totalmente radical y la manera de evaluar, lógicamente, cambia drásticamente. Ya no es una manera de evaluar sumativa, sino todo lo contrario. Es una manera de evaluar de todo el proceso de las competencias mediante estrategias de evaluación que no van a ser solo un examen escrito, sino que necesariamente tendrán que ser rúbricas, listas de cotejo, dianas de evaluación. Finalmente, para terminar esta pequeña disertación, me gustaría haber profundizado en más aspectos, pero me tengo que ceñir al tiempo establecido. Os invitaría a que fuera la bibliografía especializada la que os iniciara en la LOMLOE. Mariel Piqueres tienen 3 libros muy divulgativos, Programar LOMLOE, Guía Práctica Paso a Paso, están en Amazon, están en las grandes cadenas de compra de vídeos. Las situaciones de aprendizaje, el segundo libro, son situaciones de aprendizaje concretas para todos los niveles educativos y que nos pueden servir de molde para desarrollar estas situaciones de aprendizaje de calidad. Después tiene otro libro que se llama Pinceladas LOMLOE, que nos permite familiarizarnos con todos los contenidos de la LOMLOE, bien sea saberes básicos, perfil de salida, competencias clave, competencias específicas, descriptores operativos. Después tenemos este libro de evaluar competencias clave y sus descriptores operativos LOMLOE, que dan muchas pistas y muchas estrategias de manera amena, fácil, para evaluar estas competencias, ya que estamos ante una ley eminentemente competencial. Educación 3.0 nos ofrece un abanico de recursos innovadores, muy asequibles, muy fáciles, donde nos pondremos al día de todos los avances en las metodologías activas. El siguiente libro, Programación didáctica y situaciones de aprendizaje LOMLOE, nos sirve desde una perspectiva más profunda, más detallado, más denso en contenidos, en profundizar en cómo programar no solo situaciones de aprendizaje, sino todos los elementos que envuelven a la LOMLOE. Y finalmente, este libro de situaciones de aprendizaje de Díaz Trenza nos permitirá familiarizarnos rápidamente sobre qué dice todas las comunidades autónomas de España sobre la LOMLOE, sobre todo en situaciones de aprendizaje, y nos pondrán ejemplos concretos. Para finalizar, simplemente querría decir que esto es un gran reto, es un reto apasionante, implica conocer algo de cómo funciona el cerebro, implica pues una serie de factores que estamos todos aprendiendo y que partimos todos de la misma línea. Merece la pena adentrarse, merece la pena conocerlo desde la motivación, porque nos va a abrir contextos y horizontes educativos sin precedentes. Muchísimas gracias. Dejo ya la palabra a Inmaculada Rodríguez. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien, yo creo que ha sido una ponencia muy interesante que no solo nos ha facilitado las claves para adaptarnos a la LOMLOE, sino que a través de esa propuesta concreta, ¿no? Lo ha aterrizado al aula, que probablemente es lo que más nos cuesta, ¿no? Encontrar materiales didácticos ya preparados y adaptados a esta nueva realidad.
con esa propuesta en la que conecta literatura, patrimonio histórico y en la que las competencias digitales o las herramientas digitales no son ornamentales, ¿no? Que tienen un sentido didáctico que ha explicado muy bien el doctor Álvaro Rosa. Bien, pues han aparecido dos preguntas, tres de Laura. Laura nos preguntaba, Álvaro, ¿cómo se pueden adquirir los libros y si se pueden adquirir en Ecuador? Esa es una primera pregunta. Y después la segunda es cómo trabajar con el DUA con estudiantes que tienen 12 o 13 años pero que no saben ni leer ni escribir. Muy bien. Con respecto a la bibliografía, pues no sé si desde Ecuador, desde Amazon se pueden conseguir. Lo que puedo decirte, Laura, es que todos los aspectos del diseño universal para el aprendizaje, los principios y pautas DUA están en Internet. Podéis buscar EducaDUA. Después te animo a que investigues sobre el proyecto READUA de la Junta de Andalucía, que tiene muchísimas propuestas didácticas basadas en todas las materias, en lengua y literatura en todos los niveles. Si no puedes adquirir esos libros, te recomendaría los trabajos que está haciendo Javier Álvarez, que sin lugar a dudas son maravillosos. Y hasta ahí lo que te puedo decir, porque desconozco cómo se distribuyen los libros, pero puede servirte de buen material de Internet. La siguiente pregunta, ¿cuál era, Inmaculada? ¿Cómo trabajar con el DUA con estudiantes de 12 a 13 años que no saben leer ni escribir? Bueno, pues es muy sencilla la respuesta. El DUA es diseño universal para el aprendizaje. Es decir, tú tienes como docente que saber, si no pueden escribir, pues tendremos que fomentar la expresión oral. Tendremos que intentar adquirir las competencias comunicativas desde la oralidad. Si no saben leer, pues lo mismo. Es decir, tienes que buscar aquellos mecanismos que activen sus conocimientos que le van a servir para la vida cotidiana de otra manera, intentando poco a poco hacer pues, que mejoren en las competencias lectoras y escritoras. Pero el mismo diseño del diseño universal para el aprendizaje apuesta por un lenguaje inclusivo. Te recomiendo que te metas en la página de EducaDUA, veas los principios y las pautas DUA y las formas de evaluar que te permitirán pues, responder a esas preguntas. Gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta de Santiago que da las gracias y nos pregunta si los profesores UNIR tenéis previsto publicar algún libro que también trate sobre las situaciones de aprendizaje. Sí, hemos publicado actualmente un libro con la Universidad de Salamanca en la que damos precisamente en colaboración con la Universidad de Salamanca, muchos docentes UNIR, vamos a dar divulgación, innovación de identidad y literatura en español sobre estas circunstancias y los posibles retos de los cursos siguientes van a ser elaborar monografías que respondan a esta realidad, es decir, proponer situaciones de aprendizaje a nivel académico y científico en la lengua y la literatura. No solo manuales de cómo se desarrollan las situaciones de aprendizaje, sino que la didáctica de la lengua y la literatura no sea la última en incorporarse en estas cosas. Entonces, yo os animo a que en breve se publicará un libro en el que hemos trabajado conjuntamente una serie de investigadores del grupo que mencionó Inmaculada y que tratará sobre esto en concreto. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a Álvaro por la excelente ponencia y a todos os deseamos una muy buena tarde. Muchísimas gracias.